Yo llegué, estaba en un punto bastante bajo en mi vida. Acababa de gastar otra oportunidad laboral y ya, sumado a que ya llevaba una mala racha emocional desde hacía tiempo, pues sentí que esta era una oportunidad que no debía desaprovechar para intentar reengancharme a lo que viene siendo pues tener una vida más o menos digna. Y después de 5 años puedo sentir que la redención ha sido completada con éxito. Me llevo muchas experiencias, sobre todo de los profesores con los que estuve, que me ayudaron a reconducir un poco lo que es mi vida, pero sobre todo el convencimiento de que puse bastante de mi parte, más de lo que yo pensaba. Recordamos que cuando fue derivado Josué por primera vez, directamente vino al centro de rehabilitación laboral, y yo recuerdo una llamada con su continuadora de cuidados en donde, dado que el diagnóstico que él tenía, que es el síndrome de Asperger, que además él lo ha hecho público, ¿no?, de una manera muy positiva, ¿no?, para las personas que tienen un diagnóstico como él, pues nosotros la verdad es que no estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de diagnóstico, ¿no? Entendíamos muy bien las dificultades que podía tener Josué y sobre todo la dificultad para trabajar, que era lo que él quería en esos momentos, ¿no? Fuimos prudentes y consideramos que Josué debía pasar antes por el centro de día, valorar realmente el ajuste social para luego después pasar al centro de rehabilitación laboral, y así lo hicimos. Josué estuvo 10 meses en el centro de día, tuvo un paso fulminante porque realmente se hizo un trabajo muy intenso con él desde el principio, teniendo muy claro que no le podíamos dejar mucho en el centro de día si su objetivo era el laboral. Y es verdad que la psicóloga de mi equipo en aquel entonces hizo un trabajo muy intensivo con él, con su madre, sobre todo para ayudarles a entender lo que suponía el diagnóstico. Es verdad que hasta ese momento prácticamente habían ido vagando, ¿no?, entendiendo que Josué sí que tenía una dificultad, que había sufrido mucho en su infancia, ¿no?, pero como la diversidad está muy mal entendida hoy en día, pues tampoco le lograron ayudar desde los diferentes contextos. Me llevo también la experiencia de haber compartido con otros usuarios que luego ahora se han convertido en compañeros y con algunos con los que sigo aún tratando tras tantos años. Josué fue progresando muy bien en toda la competencia social, participando en todas las actividades, y eso hizo que en 10 meses saliera del centro de día y pudiera ir al centro de rehabilitación laboral. La experiencia en el centro de rehabilitación laboral, pues tras 2 años haciendo prácticas en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, estuvo también en Pozuelo, pasó también por una comunidad de propietarios de Torrejón, en donde se entrenaron todas sus competencias. Él siempre destacó por su responsabilidad, su compromiso y por una enorme capacidad de datos y de noticias, o sea, todo lo sabía, ¿no? Todo lo sabía, y nos quedábamos muchas veces asombrados, ¿no?, de cómo podía tener tantos datos memorísticos, ¿no? Y a partir de ahí, en el 2014, hizo unas prácticas en Farma, en el Centro Especial de Empleo que tiene Manantial en Meco, y se quedó allí, y allí sigue a día de hoy trabajando. En el 2017 le dimos de alta porque tanto la empresa como él se sentían satisfechos con el puesto de operario de manipulados, y nosotros dimos por finalizada nuestra labor con él. Y en cuanto al programa de alta tensión, pues es decir que era algo un sueño que ya llevaba años latente, porque pensé que tuve la convicción de que a lo mejor no lo cumpliría, pero cuando se vio la oportunidad, pues decidí no desaprovecharla e ir a por todas. O sea, para todo el equipo, o sea, fue como una experiencia de decir, o sea,
qué bien, ¿no?, que por primera vez una persona muy directa que nosotros hemos atendido es capaz de hablar de esa manera de su problema, de cómo lo ha ido superando y que no le importa, ¿no?, ser un ejemplo, como creemos que ha sido con su testimonio, para otras personas que, estando en su misma situación, pues en estos momentos las palabras de Josué pues adquieren un valor muy alto, ¿no? Entonces, eso probablemente, o sea, más allá de su proeza, que nos parece una proeza tremenda, ¿no?, haber sido ganador de este premio, y además un premio tan alto, ¿no?, pero mucho más de eso, lo que nos parece que le da más valor y que le da más, pone más en juego todos los valores y cómo es él, ¿no?, de atreverse y de tener la meta esta que él tenía, de que si ganaba el concurso lo decía, y que si lo decía no le iba a importar lo que pensaran los demás, ¿no?, que es realmente el gran problema que arrastra el estigma, y por eso se ocultan todas las etiquetas, ¿no? Al final, cuando uno se descubre, se da cuenta que, como lo hizo él, ¿no?, que no pasa nada, que además se puede encontrar con mucha gente que está sufriendo y que se convierte en un aliado, y él se convierte en un ejemplo, ¿no? Y bueno, para nosotros realmente lo que nos impactó realmente fueron las palabras y cómo lo contó. Yo creo que en todo el equipo coincidimos todos en decir qué bien lo ha contado, ¿no? Y yo creo que eso fue para nosotros el gran valor. A mí, mi participación en el programa a mí me ha ayudado a ver que podía desenvolverme, aparte de un programa, poder desenvolverme ante la gente que me pudiera ver, y sin ningún tipo de algo de timidez. Era un problema que yo traía porque he sufrido mucho para exponerme de cara al público, pero sentí que esta podía ser una ocasión para poder intentar quitarme esos miedos. Y yo pensé que si ganaba, mi mensaje sobre el Asperger, la etiqueta estigmática a las personas, iba a llegar mucho más. Bueno, yo he visto en otros programas otro concurso, ver a gente que también tenía problemas también psíquicos y mentales, y que lo he visto que muchas veces se desenvolvían con soltura, y yo creo que pueden tomar tanto mi ejemplo como esas personas, que no se sientan acomplejados, que luchen contra los complejos del mundo, que les digan, tú dices que no puedo hacer esto, pues te voy a demostrar que puedo hacerlo. No aceptar el estigma, sino combatirlo. Porque hace que no venía por aquí. Ya casi más de 4 años y medio que no venía. No, pero vinisteis al 10º aniversario. Bueno, sin contar eso, bueno, pero no, así algo así tan informal como venirte a ver. No, eso no, pero claro, es que la ocasión merecía la pena. Claro, pero claro, merece la pena. Y además yo me acuerdo mucho de esa sensación que, bueno, luego la comenté aquí en el equipo, porque fue tu sensación, o sea, yo miré, además tú llamaste a mi portero, yo decía, pero ¿quién llamará con tanta insistencia, no? Y es verdad que dije, ay madre, que Josué se va a enterar que soy su vecina, ¿no? Y es verdad que cuando yo abrí la puerta, yo sabía que eras tú, pero tú no sabías que era yo. Es verdad que te quedaste súper sorprendido, y yo siempre recordaré tu palabra. ¿Tú te acuerdas lo que dijiste cuando me viste a mí? No lo recuerdo. Pues tú dijiste, ¡ay, la lectura! ¿Te acuerdas? Y yo ahí, claro, ya sé, como que se desveló el secreto que yo tenía hacia ti, y que tú no sabías que yo era tu vecina. Y luego, pero tampoco nos vemos mucho, ¿no? En nuestra casa. Ya que nos veíamos aquí, porque vernos ahí en la calle. Yo estoy mucho tiempo aquí, entonces donde no estoy casi es en mi casa. Entonces, muy bien, pues nada, que me alegra mucho eso, que hayas pasado por aquí, que hayas venido, que hayas estado dispuesto a contarnos cómo ha sido tu experiencia por el paso del programa. Yo os doy las gracias, porque si no hubiese sido por el tiempo que estuve aquí,
no habría tenido la misma confianza que tengo ahora. Y os lo debo a vosotros. Se lo debo a los profesionales que habéis estado en el centro de día, en especial a Carmen, que nos está viendo desde el cielo. Y a los profesionales del centro de orientación laboral que me reenfocaron un poco para que yo pudiera dar lo mejor de mí. Pues me alegra mucho, Josué, que te lleves eso, porque realmente al final nuestra labor es tratar de ayudaros a vosotros, acompañaros. Siempre decimos que nosotros os acompañamos a vosotros y para nosotros no hay nada más satisfactorio que vuestros éxitos, ¿no? Y que luego nos los podáis contar. Eso es verdad que nos llena de orgullo. Gracias. Y en este caso, pues nada, doblemente, porque, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Que es verdad que tú tengas ya ahora mismo esa tranquilidad económica, ¿no? Que te ha dado el premio para decir, me quito una preocupación para mi futuro, pues tienes trabajo, ahora te queda la novia, ¿no? O sea, eso es lo que me ve, eso va a ser ya una misión bastante difícil, pero bueno. Bueno, que seas feliz. Eso voy a procurar serlo. Eso es, pues nada, un placer tenerte y verte y que hayas pasado por aquí. Muchas gracias.